Entonces, la iglesia se ha ido desvirtuando en este concepto. Entonces, cuando decimos la iglesia, nos incluyen a todos nosotros, porque imagínense, nosotros aquí podemos predicar la palabra y cuando salimos por la puerta hacemos otra cosa y nos vemos en converso, la crítica es grande. Ese no vuelve más a la iglesia. Dice, pero ¿para qué yo voy a ir allá? Entonces, podría decir, si el inconverso dice hipócrita, ¿qué podríamos decir nosotros? Porque la realidad es que, por eso es que los fariseos no le pudieron probar nada a Cristo, porque Él no hizo nada malo. Entonces, para que nosotros podamos ser igual, tenemos que andar en los mismos principios, para que todo sea conforme a la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, lo que estamos dando es falso testimonio. Entonces, si nos acusan de pecado, ¿qué podemos decir? Porque eso es lo triste, eso es como usted decirle a alguien, no fume y usted fuma. O no haga esto y usted lo hace. O sea, especialmente con los hijos. Uno tiene hijos y le dice, no hagas esto, pero cuando ellos miran, dicen, ¿por qué mi papá dice esto? Si hace otra cosa. Y eso es lo que realmente presenta este versículo en particular. Presenta esa situación donde nosotros todos los días tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, cómo decimos y cómo hablamos. Porque no es fácil llevar el buen ejemplo. El mal ejemplo lo podemos llevar donde quiera y sin darnos cuenta. Entonces, pues, los fariseos, imagínense, buscando una excusa. Yo me imagino donde quiera que iba Jesús, ellos detrás, para tener una oportunidad. De hecho, ya era plan de Dios, pero ellos pensaban de esa manera. Entonces, así es como se resume ese versículo en particular. Si continuamos con el versículo 47, por favor, si tienen algo que decir, no se queden muditos. Aquí todo el mundo puede participar, es la escuela bíblica. Lo lindo de esto es que el verso 31 dice que estos individuos habían creído en él. Eso es bien contradictorio, ¿verdad? Que estos que habían creído en él, que él ahora le va a decir que ustedes son, más tarde se lo vamos a ver, que son hijos de su padre el diablo. Sí. Ahora, cuando en ese mismo le dice, si permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, verdaderamente. Es decir, que ellos habían creído, pero no eran discípulos. Sí, es como muchos de nosotros hoy en día, que creemos, pero no actuamos como discípulos. Realmente no estamos convencidos. Bueno, no actuamos como discípulos. Sí. Sí, porque una cosa es decir, yo creo, y otra cosa es practicar lo que yo creo. Esa es la diferencia. Porque no, yo digo que muchos dicen yo creo, pero el detalle está en hacer lo que dice la palabra. sí, porque lo difícil no es admitirlo. Lo difícil no es admitirlo, porque usted puede decir, mira, yo voy a decir la verdad siempre. Voy a decir, no matter what, no importa cómo lo diga, voy a decir la verdad siempre, pero cuando le toca, veremos a ver si es verdad. O sea, y eso va a pasar cuando venga realmente más dificultades, o que alguien nos pregunte, ¿tú crees en Cristo? Y el caballero preguntándole con un arma de fuego, ¿usted cree en Cristo? Si digo que sí, ¿qué pasaría? Si digo que no, ¿qué pasaría? ¿Seríamos capaces de decir con el cielo de los apóstoles sí? Pero esa es la realidad. La realidad es demostrarlo. Y por eso, todos los días, nosotros somos imperfectos. Pero no quiere decir que nosotros le pidamos perdón al Señor en todo momento para evitar eso. El Señor lo sabe, que nosotros a veces pecamos, no solamente con nuestras acciones, a veces hasta con nuestro pensamiento. Y el pensamiento muchas veces no lo decimos, pero a veces es más urgente que haberlo dicho. Porque a veces el pensamiento es bien destructivo. A veces uno no lo dice en voz alta, pero lo tiene aquí. Y el problema es que si lo tiene ahí está bien, pero si lo baja, ahí es donde está difícil. Porque se hace más
difícil entonces sacárselo de acá. Y entonces, por eso es que nosotros debemos tratar de no pensar en nada de eso. ¿Y cómo lo logramos? Nosotros logramos hacer todas estas cosas escudriñando la palabra, leyendo lo que realmente el Señor nos dejó. El Señor nos dejó una guía de cómo nosotros debemos seguir. No nos dijo que de momento teníamos que ser santos, pero más perfectos que Él. Lo que nos dice es que nosotros lo sigamos, lo imitemos, y cuando fallemos, que pidamos perdón. Porque si usted mira a David no era un santo. Si la palabra decía que era conforme al corazón de Dios. Entonces uno lee eso y dice, como que esto es contradictorio. Lo que está diciendo aquí es que sí, nosotros pecamos, pero cuando nosotros nos arrodillamos y nos humillamos ante Dios, el perdón viene. Pero si no lo hacemos, perdón no va a venir. Yo tengo un comentario. Inclusive en varios lugares Jesús desafió a todos los oyentes que se encontraban en esos lugares. Él estaba dispuesto a que ellos lo criticaran, hablaran de su carácter y disminuyeran o hicieran lo que ellos quisieran, pero con un propósito. Y ninguno de ellos lo quiso seguir ni hacerlo, pues porque no estaban de acuerdo en obrar según lo que encontrarían. Sí, porque eso prácticamente es lo que estamos viendo. En el versículo 47 podemos entrar más en detalle de lo que la hermana dice. Ahí está más claro de lo que el Señor dice. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y si no somos de Dios, ¿de quién somos? Del diablo. Porque no hay dos formas. Es una o la otra. O somos o no somos. O somos o no somos. Y entonces los fariseos pensaban y decían que eran de Dios. Como lo dice el hermano Modesto. Ellos decían que creían, pero la realidad no es que creían. Entonces dice, pero no lo que eran, porque no oían las palabras de Dios. Si nosotros buscamos Juan, primera de Juan capítulo 4:6, los que verdaderamente son de Dios, oyen a Dios y hubieran oído a los apóstoles. Y eso lo dice en la primera de Juan. ¿Por qué? Porque ellos traían la palabra, y Dios traía la palabra, Cristo traía la palabra. ¿Qué pasa? Si alguien verdaderamente ama a Dios, oirá y obedecerá las palabras de Dios. Si nosotros escuchamos lo que dijo Cristo acerca del prójimo y acerca de todos los que estamos juntos, lo que teníamos que hacer era seguirlo. Si no lo seguimos, pues entonces eso es lo que quiere decir. Como dijo la hermana Cecilia, el Señor lo retaba. Ahora, habían dos retos. Te podía decir, nunca aceptar el desafío de ponerlo a prueba. Tú eres Cristo, no te voy a desafiar. Y esos son los que podríamos decir, que dijeron, pues sí, mira, yo creo en todo lo que tú dices, estamos bien. Y yo no me voy a meter en ese asunto porque de ahí te sigo. Pero ¿qué pasa con los que, como dice la hermana, o los que ponen a prueba y después no están dispuestos a seguir lo que encuentran? Y ahí vamos a decir, nosotros profesamos que decimos que creemos en Cristo Jesús, lo decimos a alta voz y nos confesamos para ser salvos y lo decimos ante el pueblo, y después encontramos que Cristo nos dice una cosa y el ejemplo se lo podemos poner con el joven rico. El hermano Modesto trajo el domingo pasado, y si ustedes se fijan, vemos ese ejemplo, porque él decía que creía en Cristo, obedecía las enseñanzas, hizo todo lo que el Señor le dijo. Pero cuando el Señor le dijo, vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres,
aquí encontramos que él encontró que lo que el Señor decía de seguirme no estuvo dispuesto. Y ahí es donde entramos nosotros también.